Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bueno, como estábamos iniciando la charla, vamos a hablar de un tema que ya había un poco disminuido sus requerimientos en las urgencias pediátricas, pero a raíz de la pandemia estamos volviendo a ver casos de intoxicaciones, ¿no? Si bien es cierto, hasta hace poco tiempo las estadísticas nos decían de que, ¿cómo se llama? A ver cómo avanzo. Había unas estadísticas que ya todos conocemos que decían que se veían casi para algunos 1%, 0% en la emergencia, casi siempre era más en varoncitos y la forma más frecuente era la vía digestiva. El 95, no, 98% eran en forma accidental, ¿no? Hoy día este panorama ha cambiado, si bien es cierto, vemos bajo porcentaje aún de casos de intoxicaciones, lo que estamos más bien, sigue siendo la vía digestiva la principal, pero lo que estamos viendo más bien es un cambio de la edad, ¿no? Estamos viendo más en escolares o en adolescentes, ¿no? Eh, Muchos de ellos ya no son accidentales, lo están haciendo por diversión, por recreo. También ha aumentado la depresión infantil y por lo tanto hay muchos casos con fines de suicidio, ¿no? El otro grupo que seguimos viendo se ha invertido, como les decía, son las formas accidentales, los niños pequeños menores de 5 años que están en su fase de exploración, que todo lo que ven en la casa lo agarran y accidentalmente pueden ingerir los tóxicos o productos que son de uso común, pero que lo ingieren en cantidades excesivas, ¿no? Eh, También estamos viendo un alto consumo de alcohol, de etanol, consumo de drogas ilegales, ¿no? Hemos tenido en un hospital un caso de crack, que es la droga de cocaína, ¿no? Que antes no estábamos viendo, pero a raíz de la pandemia estamos volviendo a ver. Eh, Normalmente en emergencia a veces, como ya estamos viendo el cambio de grupos etarios, o sea, no son los niños que normalmente llegaban a la emergencia y nos decían nada más que habían ingerido algo, tomado algo, las pastillas de la abuelita, etcétera. Ahora más bien estamos encontrando muchos niños y adolescentes que nos llegan a la emergencia y no sabemos qué ha pasado con ellos, ¿no? Cualquier niño que tenga problemas de conciencia, una conducta normal, presenta movimientos alterados como ataxia o ha convulsionado, o encontramos que hay arritmia cardíaca, que empieza dificultad respiratoria, que viene con vómitos, que está en shock o en estado o con un cuadro metabólico de acidosis metabólica, debemos sospechar que es un niño o un adolescente que está intoxicado, ¿no? Como vemos, hasta hace poco los principales medicamentos, los principales agentes etiológicos siguen siendo actualmente los fármacos, ¿no? Los medicamentos. Eh, en los menores de 5 años vemos los medicamentos comunes, los antitérmicos, el más frecuente es el paracetamol, casi con un 20% de casos, ¿no? Eh, Luego siguen las benzodiazepinas, que son los psicofármacos, ¿no? Si bien es cierto, esto lo veíamos en niños que accidentalmente tomaban, ahora los psicofármacos lo estamos viendo más en adolescentes y en escolares, ¿no? Eso ha cambiado también. Em, con fines de recreación o fines de, ¿cómo se llama?, de suicidio, ¿no? Porque estamos viendo mucha depresión.
En general, los medicamentos o sustancias que nos van a producir daño van a ser todos los anticolinérgicos, el metanol, que últimamente ya hay casos en adultos de uso de bebidas con metanol, isopropanolol, las benzodiazepinas, el monóxido de carbono, los beta bloqueantes, los antidepresivos tricíclicos, los narcóticos, siguen los organofosforados con menor frecuencia, la anilina, los nitritos que van a producir metaglobinemia, el plomo, que es algo ya endémico en nuestro país, las fenotacínicas y el metotrexate. Ay, perdón. Pero, sin embargo, también hay algunas sustancias que no son fármacos y que siguen siendo causa de intoxicaciones, ¿no? Lo más común son los productos domésticos que se encuentran en la casa y que muchas veces no los guardamos en recipientes original o lo dejamos al alcance de los niños, ¿no? Hay productos domésticos para la limpieza, cáusticos, hidrocarburos, productos de limpieza no cáusticos, jabones de mano y suavizante de ropa, entre otros, los desinfecticidas y rodenticidas que se ve más en poblaciones con bajo estatus económico, y en el campo las intoxicaciones por plantas y órganos no comestibles. Sin embargo, hay productos que si se ingieren en cantidades pequeñas no nos van a producir daño, salvo que lo ingiramos en unas grandes cantidades, que más bien nos produciría una neumonitis química más que una intoxicación. Dentro de esto tenemos todos los adhesivos, los aceites minerales, los aceites de motor, los anticonceptivos, los antiácidos, la crema de afeitar, los crayones, los chicles, los cosméticos, el champú, los detergentes de casa, edulcorantes artificiales, los fósforos, menos de 20 palitos, el glicerol, el grafito, glicoles de polietileno, juguete de baño, lápiz labial, polietilenglicol, pasta dental, plastilina, sales de bromuro, sulfato de bario, sale de yodo, material granular, ese material que viene en unas bolitas que usan, que vienen en las cajas de los productos que compramos, vendemos, de zapatos, electrónicos, eso no hace daño. La tiza que usamos para los pizarrones tampoco nos hace daño. Acá seguimos con algunos productos más, ¿no? Le decía los abrasivos, el aceite de baño, el aceite de linaza que usamos para el estreñimiento, el aceite mineral, salvo que se ingrese por vía respiratoria y va a producir más bien una aspiración, el aceite de motor, el aceite de sésamo, los acuarelas que son frecuentes, los adhesivos, las algas de mar, el algodón, el almidón, los sprays, los antiácidos, en fin, una serie de sustancias que, como le digo, no son tóxicos. Y aquí hay que mencionar, ya que ustedes lo ven en la pantalla, la lejía. A raíz de que hace muchos años se viene tratando de vigilar la producción de lejías en el parque industrial, hoy día tienen menos 0,5% de clorito de sodio y por lo tanto no van a producir una intoxicación o daño a esta concentración. El problema que tenemos que averiguar es si son lejías con reconocimiento ¿cómo se llama?, de preparación, o son lejías preparadas en forma clandestina. Estas sí todavía siguen haciendo daño, ¿no? Las preparadas en forma clandestina. También hay algunas sustancias que nos consultan mucho, ¿no? Por la emergencia, como es los antifraudulentos, los contraceptivos, los, los corticoides, el papel periódico produce infección, pero no intoxica. En fin, la plastilina, que es muy común que los niñitos estén chupando, tampoco nos debemos asustar por eso.
Y algo muy frecuente que es los termómetros, ¿no? Los familiares llegan a la emergencia, que el niño se ha ingerido el termómetro, pero recordemos que el termómetro tiene mercurio elemental, que es el que se usa en las amalgamas para la curación de dientes. Por lo tanto, no produce daño, ¿no? Muy bien, una vez nosotros ya que hemos visto, hemos, ¿cómo se llama? Eh, ya visto qué es lo que puede haber producido la intoxicación, o tenemos la información, como le digo, en menores, en niños pequeños, generalmente el padre nos trae la información, pero en algunos casos no lo sabemos. Entonces, el siguiente paso, cuando nos llega la emergencia de una intoxicación, es el examen, ¿no? El examen, el punto básico de todo manejo de intoxicación es ver el examen neurológico y los ojos. La mayoría de tóxicos van a afectar el sistema neurológico y sobre todo los ojos, ¿no? Ya que es prácticamente una señal de diagnóstico definitivo, ¿no? Por ejemplo, los anticolinérgicos que nosotros conocemos van a producirnos miriasis, ¿no? Aparte de los otros síntomas. Y sin embargo, vemos que los opiáceos vemos mióticos, ¿no? La cocaína nos produce miriasis, son simpático-miméticos. Los órganos fosforados nos van a producir miosis, ¿no? En mi práctica diaria, lo primero que yo veo son los ojos, ¿no? Para poder determinar eh, qué es lo que me está provocando la intoxicación. Acá, como les decía, ¿no? Los barbitúricos, que son las benzodiazepinas, los vamos a ver mióticos, salicilatos no nos afectan a los ojos, ya vamos descartando. Los fenotacínicos nos producen miosis, ¿no? La teofilina tampoco nos afecta a los ojos y ya nos vamos haciendo una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Una vez que nosotros hemos po- podido, ¿cómo se llama?, tener una orientación, lo siguiente es conocer los toxosindromes, los síndromes tóxicos o toxosindrómicos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están intoxicados por anticolinérgicos, la atropina, los antihistamínicos, como les decía, el ojos es fundamental. Estos tienen midriasis, fotofobia, visión borrosa. En la piel va a estar seca, enrojecida, caliente, cardiovascular va a presentar taquicardia, en la forma respiratoria va a haber una frecuencia aumentada, taquimia, neurológico va a haber agitación, alucinaciones, convulsiones, eh, em, y otros síntomas como retención urinaria, fiebre. Como ustedes están dándose cuenta, estos síndromes tóxicos o tóxicos síndromes, básicamente son estos aparatos donde uno puede encontrar la diferenciación. Por ejemplo, los órganos fosforados me producen, al revés, miosis, me producen taquicardia, taquimia, hay problemas respiratorios, sibilancias, broncorrea, en fin. Los opiáceos, ¿no? La clonidina me produce miosis, cardiovascular me produce bradicardia, hipotensión, la fenotacina me produce miosis, arritmia, bradigmia, en algunos casos hay activación del sistema extrapiramidal o extrapiramidales, coma, los acilatos, como le decía, no producen alteración sobre los ojos, las benzodiazepinas generalmente producen miosis, hipotensión, arritmia, bradigmia, convulsiones, coma, los simpáticos miméticos, que son las drogas, anfetamina, cocaína, también está la cafeína, la teofilina, producen al revés, miriasis, diaforesis, taquicardia, respiratorio de taquimia, hay agitación, temblor,
y en algunos casos puede haber fiebre. Muy bien. Una vez clasificados ya sabemos los síndromes, los toxisíndromes, más o menos sospechamos, ¿no? Haciendo una recapitulación, llega el paciente a emergencia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hay un lema muy importante que se llama primero tratar al paciente y después al tóxico, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es, el tratamiento base es mantener la vida del paciente. Entonces hacemos el ABC de la reanimación, ¿no? Controlamos signos vitales, vemos si respira y empezamos a establecer la frecuencia de reanimación, ¿no? Asegurar una vía permeable, aspirar secreciones, el paciente respira, si no respira, entubarlo, ver que haya buenos pulsos para notar que hay una buena circulación. Si no, si hay una ausencia de pulsos, en paro cardíaco, iniciar la reanimación del RCP básico, y si no, pasar al avanzado, que viene a ser con los aportes de fármacos de la reanimación, adrenalina, clorexorio, ¿no? Primero tenemos que estabilizar al paciente. Vamos a ver. Ya. Una vez que ya hemos estabilizado al paciente, recién vamos a proceder, ¿cómo se llama?, al tratamiento de la intoxicación, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ser rápido, en segundos nada más. Entonces nosotros debemos proceder a 4 cosas, ¿no? Primero, evitar la absorción del tóxico, o sea, que el tóxico pase a la circulación sanguínea. Favorecer la absorción del tóxico, que hace que el tóxico se adhiera a una sustancia, carbón activado en este caso, y impida su absorción. Facilitar la eliminación del tóxico, que no es muy, digamos, muy efectiva, y ahí recién, si los tóxicos tienen hay antitóxico o antídoto, debemos recién poner el antídoto, ¿no? En cuanto a evitar la absorción del tóxico, ¿no? Hay varias cosas que se van dejando de lado, ¿no? Que es el vaciamiento gástrico a través de méticos, ¿no? Actualmente usábamos la jarabe de ipecacuana, ¿no? Ya se ha dejado de usar, ya no se usa en el mundo el jarabe de ipecacuana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros y lo que hacemos frecuente? Que es el lavado gástrico, ¿no? Si bien es cierto, el lavado gástrico casi es rutina, no debe ser así, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver en qué tiempo lo podemos hacer. Generalmente se recomienda hacer dentro de la primera hora de que el paciente haya ingerido el tóxico, ¿no? A veces lo hacemos en segunda hora, pero normalmente es en la primera hora. Segundo, aspirar, no iniciar el lavado de frente, sino aspirar el contenido gástrico para poderlo mandar a citotoxo. Luego de eso, empezamos a través de una sonda orogástrica, que va a depender de la edad del paciente para la cual lo colocamos. Empezamos con ciclos de máximo de 200 300 litros de solución salina al 9%, temperatura ambiental, por ciclo, hasta que quede claro el líquido que estamos extrayendo, ¿no? Máximo 2 horas, ¿ya? Como decía, solamente se hace con suero fisiológico, ¿cómo se llama?, temperatura ambiente, para evitar los trastornos electrolíticos. Hay muchas controversias sobre el lavado gástrico, ¿ya? Hay quienes dicen que por sí solo no va a mejorar, no va a actuar. Entonces, hay una sustancia que se considera el antídoto universal, que es el carbón activado, pero que desgraciadamente no, ¿cómo se llama? No es práctico, en algunos hospitales no hay, a veces es difícil conseguir, ¿no? Pero el carbón activado es el antídoto universal para para la mayoría de intoxicaciones
porque va, uno, a impedir que vaya, ¿cómo se llama? A la sangre. Segundo, que va a hacer que en algunos casos que hay circulación enterohepática del tóxico, lo impida. Y tercero, ¿cómo se llama? Cuando se da en forma constante, logra disminuir la cantidad de tóxico en la sangre, ¿no? Por ejemplo, el litio, si nosotros lo damos bastantes veces a la vez, vamos ¿cómo se llama? Disminuir el litio en sangre, ¿no? El carbón activado, como decía, es un absorbente. Perdón, se va a apagar mi computadora. Vamos a ponerlo acá. Es un absorbente, ya, actúa tóxico a nivel intestinal, gastrointestinal. Ya, un momentito, voy a a nivel gastrointestinal, y también algunos tóxicos circulantes, como decía, en dosis continuas, o sea, dosis frecuentes, ¿ya? Eh, Ese es en cuanto al carbón activado. La dosis, hay variaciones, algo por kilo en niños, ya. Otros dicen máximo 50 a 100 gramos, puede ser en 200 centímetros de líquido, puede incluso darse con jugos, ¿no? Él tiene el problema que es el sabor amargo, algunos lo dan incluso con chocolate, ¿ya? Pero nunca debe mezclarse con leche pura o con yogur, porque disminuye su capacidad. Para disminuir la circulación hepática de algunos, por ejemplo, los órganos clorados, se administra cada 4 horas a 0,5 miligramos por kilo durante 2 días, 1 a 2 días, ¿no? En esa manera logra disminuir la, a ver qué pasa acá. Logra disminuir, ¿cómo se llama? La absorción de medicamentos. Algunos antídotos que conocemos, que debemos conocer, por ejemplo, son, en el caso de la intoxicación por metoclopramida, es el viperideno, quien viene a ampolla de 5 miligramos un mililitro, y la dosis es de 0,04 miligramos por kilo dosis intravascular, ¿no? Para el caso de benzodiazepinas, cuando ya vemos bastantes signos de intoxicación, usamos el fluomacenilo, que viene en ampolla de 1 miligramo a 10 mililitros, y la dosis es de 0,3 miligramos dosis intravascular, ¿no? Los anticolinérgicos, el antídoto es la fisiostonina. En el caso de los carbomatos, los colinérgicos, ya sabemos que es la atropina, 0,01 miligramos por kilo dosis intravascular. El hierro, que es últimamente frecuente. He tenido un caso de una niña que se había tomado con fines de suicidio 30 tabletas de un combinado de sulfato de hierro con ácido fólico. Gracias a Dios la concentración de hierro elemental no es muy alta en esta combinación, y llegó a la etapa 1, etapa de problemas digestivos, y la dosis que había ingerido era 19 miligramos por kilo de hierro elemental. Con 20 se produce ya una desintoxicación severa que es muy difícil de manejar, ¿no? Como decía, el carbón activado es prácticamente el antídoto universal. En la metalmoglobinemia, que vamos a ver con algunos metales pesados, el ácido ascórbico, para insecticida fosforado, la pralidoxina, ¿no? El hierro también se puede usar, la deferoxamina, que se da por 90 miligramos por kilo día. Y en fin, ya sabemos que el paracetamol, la acetilcisteína, intoxicaciones por insulina, es el glucagón. Ya sabemos que la hipoglicemia es para, ¿cómo se llama? La glucosa, ¿no? En caso de aminocaproico, usamos la heparina. En caso también puede haber, bueno, ya no usamos ¿cómo se llama? La ipecocana, ya dejó de usarse, ¿no?
Más bien en caso de cianuro usamos el dicobáltico, ¿no? En las sulfas usamos ácido folínico, en los opiáceos usamos la naloxona, en los urarizantes anticolinérgicos usamos la niertimina, y en fin, para el plomo, para el cobre, para el mercurio, para el arsénico usamos la penisalamina. Muy bien, entonces hemos examinado a nuestro paciente, y ya más o menos le digo, el truco está en ver los ojos y la parte neurológica, y tienen una orientación de las intoxicaciones más severas. Ya sospechamos del medicamento, del tóxico, estabilizamos nuestro paciente, ¿no? Y recién empezamos con la etapa del antídoto, ¿no? Que es los principales antídotos que he visto. Lo siguiente es, aunque no es muy efectiva, es aumentar la eliminación del tóxico, ¿no? A veces lo usamos, puede ser forzar la diuresis, aumentamos a 7 kilómetros, la diuresis a 7 mililitros por kilo por hora, con la administración, o sea, la diuresis lo hacemos con suero fisiológico, ¿no? Que se logra, estos 7-10 mililitros por kilo por hora se logra con 20 a 30 mililitros kilo por hora de solución salina. Y podemos combinarlo, más furosemida o mannitol. Muchas veces en emergencia solamente forzamos diuresis con el cloruro de sodio, pero no administramos la furosemida o el mannitol, ¿no? Debe administrarse furosemida para forzar la diuresis. Las bases o álcalos débiles, como el ácido ascórbico, no se debe tratar porque pueden producir acidosis, rhaminolysis y nitrobinuria. En cambio, cuando hay ácidos débiles, que son los barbitúricos, los salicilatos, ¿cómo se llama? Sí se puede alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio, 3 a 5 miligramos por kilo, intravenoso en 8 horas, ¿no? En cuanto a la diálisis peritoneal y hemodiálisis, es poco efectiva para remediar la droga, ¿no? La hemodiálisis es quizás útil para intoxicaciones por aciclovir, paracetamol, ácido valproico, aluminio, barbitúrico, teofilines, anfetaminas, anilina, tenolor, la carbamazepina, pero no tiene mucho éxito, especialmente con las benzodiazepinas. Y por último, hay una nueva forma de eliminar y de disminuir la toxicidad, que es con la irrigación total intestinal. No se usa en niños, pero sí, para que tengan una idea, que se usa en adultos, ¿no? Usamos ¿cómo se llama? Una sustancia conocida como ese polietilenglicol, que lo usamos como laxante, pero en adultos acuérdense que el polietilenglicol es con electrolitos. En niños no usamos polietilenglicol con electrolitos. Por eso es que no se recomienda usar este sistema en niños, ¿no? Es darle buena cantidad de polietilenglicol para que en adultos se emita 2 litros en 1 hora, o en niños grandes 500 horas, hasta que el cloruro fecal esté claro. Pero no se recomienda en niños. ¿Para qué sirve? En casos de intoxicaciones por litio, hierro y otras sustancias que no son bien absorbidas por el carbono activado, ¿no? Más o menos es lo que hemos querido resumir en una forma global de lo que nosotros usamos, en lo que nosotros debemos hacer en emergencia, ¿no? Porque muchas veces, mientras nos buscamos a buscar la gente, nos olvidamos del paciente. Entonces, acuérdense, ¿no? El manejo se simplifica en lo siguiente: llega el paciente de emergencia, cuando son pequeños nos van a traer la información del tóxico, cuando no son pequeños vemos los síntomas que hemos señalado y lo debemos considerar como intoxicación. Enseguida nos olvidamos del tóxico y nos dedicamos a salvar la vida del paciente. Para eso hacemos el ABC. Hay permeabilidad de vías aéreas, hay mantener pulsos, ¿no? Y si respira, y si no respira, hay que entubar al paciente. Una vez que establecemos al paciente, ya podemos, si tenemos el nombre que en niños pequeños la mamá nos va a llevar, si no, usamos los toxisindromes, los síndromes tóxicos, cuya clave es el examen neurológico y los ojos, ¿no? Esos nos van a dar bastantes pistas sobre la gravedad y qué tóxico estamos viendo.
Una vez que ya tengamos una sospecha del tóxico, empezamos la administración de los antídotos, que son los que hemos visto. Y por último, en cuanto a la eliminación, nosotros en pediatría solamente podemos usar la diuresis forzada con furosemida. No aconsejamos el lavado intestinal con la polietilenglicol porque en niños son muy lábiles y se producen trastornos hidroelectrolíticos. Acá tienen un fluxograma, que es lo que hemos hecho, que es lo que hemos estado hablando para poder manejar un paciente en emergencia, ¿no? Ahora sí, como les digo, se está invirtiendo en la práctica la casuística y la presentación de casos. Estamos viendo más escolares, más adolescentes, en muchos casos asaltados, ¿no? En el caso de un niño de 14 años que fue asaltado en un paradero, ¿no? Y que llegó inconsciente al hospital y que al examen con el citotóxico, con el citotox que hicimos, salió cocaína, ¿no? Lo habían drogado para robarle. Entonces, siempre debemos, en estos casos, considerarlos como intoxicados. Y para finalizar, hay dos cosas que nos van a ayudar bastante, ¿no? Existen muchas páginas en internet que están las 24 horas al día. Citotox en el Perú es una institución que está en la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que ustedes pueden mandar las muestras las 24 horas o recibir información sobre los tóxicos que ustedes sospechan haber encontrado para el manejo de la intoxicación. Hoy día la internet es fundamental en toda emergencia para poder manejar estos casos que a veces son amplios, porque las sustancias que intoxican son amplias. Bueno, es todo lo que quería ofrecerles. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por su presentación. Es un tema de verdad muy valioso que justo un poquito se correlaciona con la información que compartimos antes de que empiece el break, ¿no? De cómo las pacientes acuden frecuentemente por emergencias psiquiátricas y en este caso muchas veces asociado al consumo de tóxicos. A veces son monointoxicaciones, a veces son polintoxicaciones, suelen ser más de una, a veces son fármacos de uso habitual, que a veces, como usted mismo menciona, el paciente que tuvimos en la emergencia que fue por sulfato ferroso, algunas veces son por medicamentos como que a veces pueden ser inocuos y a dosis súper altas es que recién hacen daño, como paracetamol, que también hay pacientes que suelen tener intoxicaciones por un medicamento que a dosis muy altas es que suelen generar daño tóxico. Ahora, tenemos algunas preguntas, doctor, ¿me permite por favor trasladarle para responder Okay. acá las que se encuentran? Por acá mencionan, bueno, acá hay un colega que menciona respecto a la frecuencia o qué tan frecuente es el carbón activado en el Perú, ¿no? Su uso en las emergencias. Ya, nosotros tenemos ese problema, ¿no? Que a pesar de que sea reconocido como el antídoto universal, en las emergencias seguimos haciendo, digamos, en forma rutinaria el lavado gástrico, cuando ya se sabe que el lavado gástrico tiene sus limitaciones. Deberíamos empezar a difundir, precisamente esta es una de las ideas, difundir el uso de, ¿cómo se llama?, del carbón activado, ¿no? Casi la mayoría de sustancias son sensibles, son susceptibles a ser controladas por el carbón activado, por ejemplo, el ácido ascórbico, el acetil salicílico, la conitina, la adrenalina, el alcanfor, el alcohol, la miodacina, el atenolol, el arsénico, la atropina, el azul de metileno, barbitúrico, benceno, que está muy de moda, que viene en las etiquetas, la carbamazepina, la cloroquina, en fin, la teofilina, los valproatos, existe una cantidad de sustancias que sí, ¿cómo se llama? Son susceptibles a ser manejadas o mejorar el pronóstico del paciente. Incluso, si tenemos una sustancia, lo ideal es administrar el sulfato, el carbón activado a la primera hora. Incluso si conocemos la característica del tóxico que puede disminuir ¿cómo se llama?, los movimientos peristálticos o que son de liberación lenta con la carbamazepina, podemos administrar incluso hasta las 6 horas, ¿no?
Desgraciadamente, son pocos los hospitales que tienen carbón activado. No hay en todos los hospitales, a pesar que está en el petitorio, pero ya Minsa lo tiene en su petitorio. Entonces, hay que verificar en cada hospital si el hospital lo está comprando y tenerlo a la mano, porque es fácil de administrar, ¿no? Por vía oral, directo o con sonda nasogástrica. Las dosis pueden variar, para algunos 100, para otros 200, pero lo importante es que sí nos sirve bastante. Y como le digo, nosotros deberíamos usar en todo caso carbón activado, más lavado, más carbón activado. Eso mejora el pronóstico del control de la intoxicación en los pacientes. Gracias, doctor. Por acá hay preguntas. Por acá consultan qué tóxico en su experiencia puede causar rápidamente la muerte o poner en riesgo la vida. El diazepam. He visto fallecer, ¿cómo se llama? Una niña de 14 años con fines suicidas, 30 tabletas de diazepam de 0,5. Mi época de residente la tuvimos en la UCI con hemodiálisis, y a pesar de la hemodiálisis hecha tempranamente, nunca logramos desimpregnar el cerebro del diazepam, ¿no? Es una de las drogas a las que yo le tengo bastante miedo. Y aunque les parezca mentira, al hierro, ¿no? A los medicamentos para el hierro, porque también la dosis es tan pequeñita. Para intoxicarse con hierro elemental necesitamos haber consumido 20 miligramos por kilo, ¿ya? Y hay tabletas que vienen de 100. Y como les decía, lo que estamos viendo es que los chicos tienen problemas de depresión y lo que encuentran se lo toman con fines suicidas. Y el sulfato ferroso, pues es un medicamento que hay en cantidades en la casa, ¿no? Por pacientes que se están tratando de anemia. Y es, como le digo, son 3 estadios. Si logramos entrar al estadio 1, que es solamente gastrointestinal, tenemos un mejor pronóstico. Pero si ya entramos en el estadio renal, hepático, el pronóstico es malo, y si el problema es neurológico, es irreversible, ¿no? Eso es otra de las drogas de tanto miedo. Y en niños pequeñitos, aunque a ustedes les parezca mentira, son los famosos antitusígenos combinados, esos que traen de todo, ¿no? También son dañinos en los niños pequeños, porque son drogas que van a afectar el cerebro. Esas 3 drogas yo les tengo miedo, ¿no? Al diazepam, al sulfato ferroso y a los antitusígenos combinados. Interesante. ¿Y qué exámenes, doctor, considera que deberíamos pedir a esos pacientes con, en este caso, por ejemplo, con intoxicación por alcohol metílico, ¿no? Que han habido bastantes casos en principales hospitales, incluso acá en el Hospital San José sí han habido una casuística importante de esta intoxicación? Ya, los exámenes, de hecho, para identificar ¿cómo se llama? El tóxico, es sea la obtención del tóxico a través del lavado gástrico. O sea, cuando se hace el lavado gástrico se debe aspirar para ver qué cosa es. Segundo, examen de sangre. Y tercero, examen de orina. Esos exámenes son básicos para conocer. El resto de exámenes son para ver la hemodinamia del paciente. Todo paciente debe tener su hemograma por la hemoglobina, porque puede haber hemólisis. Tiene que tener su urea y creatinina, que son el riñón que se va a afectar rápidamente, las enzimas hepáticas, ¿no? Y bueno, un examen de orina para ver si hay alteración del metabolismo, ¿no? Básicamente esos son principales. También se usan marcadores cardíacos para ver si alguno va a producir un problema de corazón, ¿no? Pero básicamente es lo que se pide siempre, ¿no? La bioquímica, el hemograma, función renal, los órganos más sensibles, función hepática y marcadores cardíacos, ¿no? Que son los que se deben pedir para estabilizar al paciente. Pero siempre recordando que en el caso específico es 3 muestras. La muestra del aspirado, la muestra sanguínea y la muestra de orina. Y como le digo, Cytotox funciona las 24 horas acá en nuestro país. Se encuentra en la espalda de la Universidad de San Fernando. Pertenece a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Mayor de San Marcos. Por aquí preguntan respecto al manejo de la intoxicación por paracetamol. Ya, gracias a Dios la dosis es alta, ¿no? La dosis de paracetamol es alta,
Segundo, si ustedes ven, hay algunos productos que tienen la tapa que es un poco difícil de abrir. Hablemos específicamente del Panadol, ¿no? Entonces ya no estamos observando esos problemas del paracetamol, excepto en niños pequeños, las gotas, pero no por consumo de los niños, sino por consumo de los papás, ¿no? ¿Cómo se llama? El problema de una marca, vamos a decir de frente, Panadol. Panadol gotas es solución líquida. Si dice gotas, pero no se administra en gotas, se administra en mililitros. Entonces, cuando lo damos en gotas, 2 gotas por kilo, estamos dando mucha dosis del paracetamol, entonces los vamos intoxicando. Entonces, Panadol no se da en gotas. Todo lo que es solución líquida no se da en gotas, mililitros, ¿no? O goteros, como ellos le llaman, ¿no? Entonces, eso estamos observando. De la intoxicación por el paracetamol, de este problema de que lo dan en gotas cuando no se debe dar en gotas, una marca especial, es por una mala información del laboratorio y por una mala, digamos, educación del médico al paciente. En casos pero se necesita una dosis bien alta de leche. Lo que podemos hacer es administrar el antídoto, es la N-acetilcisteína, ya sea por vía oral, si está ¿cómo se llama? Despierto, no hay vómitos, o por vía endovenosa, si es que está ¿cómo se llama? En problema ya de conciencia, ¿no? Se inicia con una dosis de 150 miligramos por kilo dosis cuando es por vía endovenosa y se da 50 miligramos por kilo dosis cada 4 horas, más o menos 17 a 18 dosis, ¿no? En caso de ser vía oral, se da 140 miligramos kilo dosis al inicio y después lo bajamos a la mitad, 70 miligramos kilo dosis cada 4 horas, por lo menos unas 17 a 18 administraciones de N-acetilcisteína, que es el antídoto. Sí, he visto que también lo administran por sonda nasogástrica, ¿no? Porque sé que no es tan frecuente conseguir la acetylcisteína endovenoso. Y aparte, la presentación que tenemos en el Perú es una concentración bien baja, considerada la que manejan en el extranjero. Entonces, tranquilamente se pueden acabar 10, 15 ampollas para poder remitir en las intoxicaciones por paracetamol, ¿no? Claro, es una alternativa el uso de sonda nasogástrica, siempre protegiendo la vía oral, la vía respiratoria para que no se aspire, ¿no? Finalmente, a ver, acá hacen una consulta respecto a los antitusígenos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la intoxicación por antitusígenos? Ya, bueno, hay que hablar de los antitusígenos antiguos, como el estrometofano, que producen depresión central del nervio, pueden producir paro respiratorio, ya no se usa, igual sucede con la codeína, son depresores, ¿no? Los nuevos antihistamínicos, hablamos de nombre genérico, la levodopropicina, la oxalamina, la clofperastina, tienen acción periférica y no central, y por lo tanto no va a haber problemas con intoxicaciones con esos medicamentos. Desgraciadamente, ya existen en el Perú como marca comercial en farmacias, pero no existe en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, ¿no? Por lo tanto, ya en los hospitales no se vende dextrometorfano y codeína se vende para los casos especiales de tuberculosis con bronquiectasias, ¿no? Lo que hace daño son ¿cómo se llama? Los combinados de antitusígenos, ¿no? Vienen dextrometorfano, tienen antihistamínicos que ya no se usan, tienen expectorantes, tienen mucolíticos, o sea, es una combinación. Esta combinación generalmente, sobre todo los simpáticos miméticos que contienen, para producir una vasoconstricción en las vías nasales, para eliminar el moco, son las que van a producir una conducta irregular. El niño va a empezar a llorar, va a estar irritable, como excitado, agitado, más o menos son las complicaciones que producen estos medicamentos que aún circulan con nosotros, ¿no? Antídoto no hay, es simplemente el lavado gástrico y forzar la diuresis y controlar las funciones, que esté estable el niño nada más, ¿no?
Muchas gracias, doctor Guamán. La verdad que su tema ha complementado bastante la exposición que hicimos respecto al trabajo de investigación de emergencias psiquiátricas, ¿no? Como mismo menciones, es frecuente las intoxicaciones con fines suicidas, ¿sabes? Muchas gracias nuevamente. Le invitamos a una próxima ponencia. Probablemente estemos organizando este curso de forma anual y queda cordialmente invitado. Listo. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes. Vale, gracias.